¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado en nulidades. Ya como vimos ayer, el día de hoy vamos a entrar ya directo a esta causal de nulidad por violencia política en razón de género. Después, las próximas dos sesiones, va a dar mi compañero Rubén Becerra algunos otros casos prácticos y finalmente terminaremos con el recuento de votos, viendo pues una especie de taller de recuento de votos, que es exactamente todo lo que se tiene que hacer cuando se solicita una autoridad de recuento de votos, y terminaremos ya el curso con el juicio de inconformidad, que es el medio de impugnación que se presenta para impugnar, pues como ya lo hemos visto, desde un voto hasta toda la votación recibida en una casilla, hasta toda una elección, o se declara la invalidez de una elección, o también para impugnar casos de inelegibilidad, porque las candidaturas ganadoras, pues de alguna forma también se pueden impugnar, como ya hemos visto, porque no cumplen con los requisitos para ejercer el cargo. Entonces, bueno, el día de hoy terminaremos revisando esta nulidad de una elección por violencia política en razón de género. Como vimos ayer, los antecedentes, pues a partir de 2015 han llegado muchos casos tanto a la sala especializada como también a las salas regionales y también a la sala superior, pues ya distintos casos por violencia política en razón de género. A nivel local también diversos tribunales electorales en las entidades federativas pues han ya recibido asuntos relacionados con este tema de violencia política en razón de género, pues que ha generado muchos criterios. Y bueno, el primer caso que se dio en el 2021 fue primero un caso que llegó directamente a la sala regional Toluca y posteriormente pues ya se revisó en este recurso de reconsideración 1861 de 2021. Primero entonces hay que ver, perdón, este caso que llegó a la sala regional Ciudad de México. Entonces primero hay que ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Un asunto que se resolvió en Guerrero, pues obviamente primero llegó a la sala regional Ciudad de México, luego llegó a la sala superior, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Bueno, pues se dieron una serie de pintas, ¿no? La existencia de las pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, en las que se tuvo por intención disminuir, afectar los derechos de una candidata. Es decir, las pintas iban dirigidas directamente a una candidata, primero por ser mujer y luego obviamente por participar en ese proceso para un ayuntamiento. Era una candidata a la presidencia municipal en un municipio Liatenco Guerrero, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, no haciéndola ver como que por su condición de mujer era incapaz de gobernar. Se realizaron algunas pintas y se estaba ahí pues denigrando, ¿no? Directamente a la candidata. Después vamos a ver exactamente, ¿no? Qué fue lo que decían. Entonces, posteriormente es un hecho que cuál fue la diferencia entre primero y segundo lugar, ¿no? Lo que siempre hemos platicado. Hay que ver siempre cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar. En este caso, pues vean, obviamente era un asunto que pues, tenía que llegar a los tribunales, pero pues aquí optaron por solicitar la nulidad de la elección por violencia política en razón de género, ¿no? La diferencia entre el primero y segundo lugar era solamente del 0.97%, es decir, no era ni un punto porcentual, casi un punto porcentual, pero ni siquiera se alcanzó el punto porcentual entre el primer lugar y el segundo lugar. Es lo que ya hemos venido revisando poco a poco, que en los ayuntamientos, pues obviamente no va a suceder lo que sucede en una elección de diputaciones federales o de senadurías. Va a ser muy difícil, aunque se han dado casos así extraordinarios, pero en un ayuntamiento sí, aquí la diferencia fue solo de 53 votos. O sea, por 53 votos ganaron una elección municipal y entonces, pues se cumple el elemento, como se dice en la sentencia, ¿no? Para que se actualice la presunción de que la irregularidad fue determinante para el resultado de la elección.
Obviamente en un resultado con menos de un punto porcentual, la diferencia entre el primero y segundo lugar, pues eso obviamente, pues cualquier irregularidad que suceda, pues sí puede afectar el resultado porque simplemente se tiene que viciar el voto de 53 personas. Se tiene que demostrar de alguna forma que por lo menos esa irregularidad afectó el voto de 53 personas y con eso sería suficiente para acreditar que pues sí afectó el resultado final de la elección. Luego, ¿cuándo se dieron estas pintas, no? La incidencia en el proceso electoral, toda vez que la población estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión. Es decir, estas pintas pues se realizaron pues ya prácticamente el día de la elección, durante la semana, a los últimos días de la campaña, en la época esta que llama la ley de Veda, época de reflexión, en donde no puede haber ningún tipo de propaganda política, pues bueno, estaba ahí esas pintas, e incluso durante el traslado de ciertas comunidades a las casillas, es decir, las personas que iban a votar a diversas casillas en esa comunidad, pues tenían que pasar exactamente por donde estaban las pintas, ¿no? Y obviamente, pues veían ahí las pintas, ¿no? Diversos mensajes fueron colocados en lugares obviamente estratégicos que necesariamente debían ser transitadas por los votantes. O sea, el mero día de la jornada electoral te encontrabas con esa propaganda política donde había ahí pintas denigrando a una candidata, ¿no? Simple y sencillamente por ser mujer, por ser candidata en ese proceso electoral. La violencia política de género tuvo un impacto negativo en el derecho de la víctima a ejercer su derecho a ser votada, pues la puso en una situación de desventaja ante el electorado con el motivo de los mensajes denigrantes que hicieron referencia hacia su persona, que claramente se puede presumir trascendieron en el resultado de la elección. Y aquí hay que dividir en tres partes estos temas de nulidad de elección por violencia política en razón de género. Cuando hablamos de nulidad de elección por violencia política en razón de género, se tiene que revisar tres supuestos. Primero, se está afectando el derecho a ser votada de esa candidata, porque como dice aquí, ¿no? El párrafo de la sentencia, ya no es una elección equitativa, ya se encuentra en desventaja frente a las demás candidatas o a los demás candidatos porque tiene ahí, ¿no? Una propaganda que le está afectando, ¿no? Pues primero se afecta su derecho a ser votada, su derecho a ser candidata en igualdad de condiciones. Lo segundo que se puede afectar en estos casos de violencia política en razón de género es la voluntad ciudadana. ¿Por qué se puede afectar también la voluntad ciudadana? Porque se está de alguna forma presionando al electorado sobre votar o no por una candidata. Se está de alguna forma presionando la voluntad del electorado y se le está diciendo hasta el mero día de la jornada electoral también, mira, no votes por esta candidata porque es así y así y así, ¿no? Entonces, se afecta el derecho de ella a ser votada, pero también se afecta el derecho de toda la ciudadanía que va a votar. De alguna forma se está presionando, se está coaccionando el voto. Pues no solamente se trata de su derecho individual, sino también se trata del derecho de la ciudadanía. Y también, obviamente, se está afectando el principio de equidad en la contienda, porque no están participando todas las candidaturas en igualdad de condiciones. Entonces, son tres temas los que se afectan para que se pueda anular una elección por violencia política en razón de género. La equidad en la contienda, la presión que se está ejerciendo sobre esa candidata, su derecho a ser votada, perdón, en igualdad de condiciones, y también se está coaccionando la voluntad del electorado. No es solamente que esta situación, esta violencia, estas fintas afecten directamente a la candidata, también están afectando a la ciudadanía porque se está coaccionando su voto, de alguna forma se está presionando a la ciudadanía para que no vote por esa candidatura.
Y entonces, bueno, viene la hipótesis de la nulidad relativa a irregularidades graves plenamente acreditadas, no reparables, y que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Aquí, como lo tomó en cuenta el Tribunal Electoral, en este caso, la Sala Regional de la Ciudad de México, pues revisó las causales de nulidad en Guerrero. Y en Guerrero hay una causal de nulidad que habla de irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables y que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Porque ¿qué va a suceder en muchas entidades federativas? Como también ya lo hemos platicado. No existe esa causal de nulidad. Entonces, cuando no existe esa causal de nulidad, la de violencia política en razón de género, hay que revisar en la legislación local si hay una causal genérica. Y por lo general, en todas las entidades federativas, si hay una causal genérica. Si hay una causal genérica y estas irregularidades de violencia política pueden encuadrar en la genérica, pues se estudian vía la causal genérica. Si no encuadran en la causal genérica, entonces, pues lo que se tiene que hacer es, en su caso, declarar la invalidez de una elección por violencia política en razón de género. Pero ojo, a veces parece, sonó igual, pero no es igual. Se declara la invalidez de una elección por violencia política en razón de género si no tenemos una causal de nulidad que encuadre. Si tenemos la causal de nulidad en la ley, entonces no vamos a declarar la invalidez de la elección, porque sí está la causal. Vamos a declarar la nulidad de la elección porque está esta causal genérica. En el caso aquí de Guerrero, tenemos la causal de nulidad de elección por irregularidades graves plenamente acreditadas que tuvieron incidencia durante la jornada electoral. Entonces aquí sí puede decir directamente el tribunal, se anula la elección por la causal genérica, porque se realizaron actos de violencia política en razón de género en esa elección. Es decir, existieron irregularidades graves, están acreditadas también y tuvieron o afectaron la jornada electoral. Entonces ahí sí un tribunal puede decir, ¿sabes qué? Con base en la causal genérica se anula la elección. Si no tenemos la causal genérica en esa legislación de esa entidad federativa, entonces lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales y en este caso encuadra la violencia política en razón de género. Por eso les digo, podemos hacer interpretaciones para anular la elección vía una causal que esté en la ley o para declarar la invalidez de la elección. Ambos casos porque la irregularidad es generalizada, se trata de violencia política en razón de género. Pero lo que debería de suceder en la realidad es que exista la causal de nulidad específica en la ley y no tener que hacer interpretación. Es decir, que en la legislación particular existe una causal de nulidad que diga se anula la elección por violencia política en razón de género, en vez de estar haciendo interpretaciones vía otras causales de nulidad o vía la invalidez de una elección por violencia política en razón de género. Lo que debemos de tener es una causal específica. Solo la tiene la Ciudad de México y solo la tiene el Estado de Veracruz. A nivel federal, pues no la tenemos. Para elecciones de diputaciones federales, de senadurías y de presidencia de la República, no. Se puede hacer interpretaciones como esta, que es la causal genérica, pero lo ideal, lo idóneo es tener la causal ya específica ahí en la ley. Y de una mejor forma sería tenerla, pues en la Constitución, como las otras tres que ya analizamos, que están en la Constitución. Si en la Constitución agregamos una nueva causal de nulidad que se llame no nulidad de elección por violencia política en razón de género, al estar, como ya lo vimos, en la Constitución Federal, pues ya aplicaría para todas las elecciones. Y obviamente los congresos estatales, cuando ven que está esa causal de nulidad en la Constitución, pues lo que hacen es plasmarla en su legislación. Eso es lo idóneo, pero se necesita una reforma, imagínense, constitucional. Y se necesita, pues, convencer al Poder Legislativo
que plasme esa causal de nulidad ya directamente en la Constitución o por lo menos en la ley. ¿Qué decía el Poder Legislativo? No, es que por violencia política en razón de género no se puede anular una elección. No alcanza para fijar la determinancia. Entonces, pocos congresos estatales han plasmado la causal de nulidad. Porque les digo, cuando se plasmó en Veracruz, todo el mundo en Veracruz dijo, ¿para qué ponen esa causal de nulidad si nunca se va a actualizar? Pero ya vimos cómo sí se actualizó 2 veces el año pasado, pero bueno, la primera vez que se actualizó fue aquí en el estado de Guerrero, pero en el estado de Guerrero pues no está la causal así específica. Entonces lo que hicieron en el estado de Guerrero fue interpretar la causal de nulidad que sí tiene la ley de Guerrero, que es la genérica. Entonces, vía la nulidad por irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables, que tuvieran incidencia durante el proceso electoral, se puede actualizar la violencia política en razón de género. Entonces, concluyendo que tales elementos prueban que la violencia política de género, que derivó de violaciones generalizadas y determinantes, transgredió los principios constitucionales, poniendo en duda la certeza de la elección e influyeron activamente en el resultado obtenido. Ello, pues dichas irregularidades resultan suficientes para actualizar la hipótesis de nulidad relativa a irregularidades graves, plenamente acreditadas, que tuvieron incidencia en el proceso electoral. En pocas palabras, aquí nos dice la Sala Regional Ciudad de México, pues que se actualizó la causal genérica y que las irregularidades graves son, pues, violencia política en razón de género vía esas pintas. Pero ojo, no se pudo activar la causal de nulidad, pues porque la causal de nulidad no existe en el estado de Guerrero y no existe en la mayoría de las entidades federativas. Cuando llegó el asunto a la sala superior, pues también se revisaron, ¿no?, todos los elementos para ver si se actualizaba o no se actualizaba la causal de nulidad. Fue un asunto que se estudió muy a fondo, pues porque, les digo, muchos decían, no, es que no se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Entonces había que analizar uno por uno todos y cada uno de los elementos que se dieron, ¿no? Aquí consideró la sala superior que resultaba claro que las constancias que se encuentran en autos, es decir, que se encuentran dentro del expediente, si bien no quedó acreditada la responsabilidad intelectual o material atribuible a las personas que cometieron la violencia política a razón de género, sí había quedado demostrado lo siguiente. Y fue el primer tema que se analizó y que se discutió. No sabemos quiénes son los responsables. Entonces ahí era la primera pregunta a resolver. Vamos a anular una elección, aunque no sabemos quiénes fueron los responsables de esas pintas. No vamos a poder sancionar a los responsables porque no sabemos. Esa es otra sorpresa que nos da muchas veces estos temas de violencia política en razón de género. Ahí está la violencia, ahí está debidamente acreditada, pero no sabemos quién fue. Y ese es un problema grave que se tiene en la violencia política en razón de género, muchas veces dar con los responsables. Ahí están las pintas, ¿no? Ahí están denigrando a la candidata, ahí están diciendo una serie de cosas a la candidata, pero ¿quién pintó eso? No lo vamos a saber, no vamos a tener a los responsables. Por ejemplo, también en una campaña se amenaza constantemente a la candidata para que renuncie a ser candidata. ¿Quién la amenazó constantemente? Muchas veces tampoco vamos a saber. Esos son temas es una investigación. Hagan de cuenta que es un tema penal, pues habrá que hacer la investigación y quién sabe cuánto tiempo va a durar esa investigación y quién sabe si vamos a dar con los responsables o no. Pero lo primero que se preguntaron en el tribunal y que nos dijeron, obviamente, el partido político que quedó en primer lugar, que se llama el tercero interesado, pues le dijo al tribunal, oye, pues tú no sabes quiénes son los responsables, tribunal, entonces no puedes anular la elección. Pero son dos cosas distintas. Acuérdense, está el procedimiento especial sancionador, se presenta la queja, se hace la investigación sobre violencia política en razón de género
Si se da con los responsables, se sanciona a los responsables. Inclusive los responsables pueden quedar en esta lista que les digo de personas que cometieron violencia política en razón de género, quedan ahí registrados. El INE tiene su lista nacional y también los institutos estatales electorales tienen ahí una lista para que queden registradas las personas que resulten responsables y se acredite su responsabilidad. Pero para eso está el PES. También está el JDC para que la candidata vaya y alegue que se debe de subsanar su derecho a ser votada, que se está afectando su derecho a ser votada, que no hay equidad en la contienda, y entonces, ¿para qué presenta el JDC la candidata durante la campaña? Para dos cosas: para que se dicten medidas cautelares en su caso, se dé de baja esa propaganda, y dos, por si es necesario que se tomen medidas de reparación, se toman medidas de reparación, y tres, para, en su caso, proteger a la víctima. Para eso se presenta el JDC. Independientemente de que demos con los responsables o no, pues se dictan medidas cautelares, se da de baja esa propaganda, ¿no? Y en su caso, se pueden dictar también medidas de protección a la víctima, ¿no? Pues para eso también procede el JDC, pero pues quizá no demos con los responsables, ¿eh? Esa es la primera parte a analizar. Sí, adelante, José Guillermo, buenos días, te escuchamos. Gracias, maestro, buenos días. Pues mire, relacionado con el JDC, que hoy ya, como usted muy nos está comentando, en algunos institutos, en algunos códigos se ha reformado, pues ya propiamente la incursión de la violencia política de género. En el caso particular, me permitiré hablar del caso de Puebla. No me tocó ya poder operar un JDC, más no así un PES. En el sentido, varios temas acá pues son complejos y a veces uno trata de entender hasta dónde uno puede llegar para poder evitar una campaña denostativa o negra o pues como tal lo maneja usted, una violencia política de género en una contienda electoral. El caso de Puebla, una candidata a través de un medio de comunicación, un periodista, se atreve a hablar de la candidata de una forma no muy loable en el espacio que tiene en radio y televisión, donde denota muy fuertemente a la candidata. La candidata impugna a través de un JDC y a través de medidas cautelares le pide al Instituto Electoral que se le pida al medio de comunicación y específicamente a la persona que deje de hacer comentarios misógenos relacionados con una candidata. Lo complejo del tema me viene a mí ahora, que este periodista, en el caso de Puebla, lleva varios varios procedimientos administrativos, y la autoridad electoral a la fecha yo creo que no ha encontrado una herramienta correcta para evitar que este medio de comunicación y este periodista siga denostando a candidatas en procesos electorales. Un tema muy sonado acá en Puebla, con esta candidata, aspirante a candidata en un partido político. Ahí el tema, como usted lo dice, si bien es cierto, no son los candidatos o los actores políticos quienes están denostando a la candidata, sí son medios de comunicación que son utilizados. Lamentablemente, yo a la fecha, este periodista todavía en muchos comentarios, cuando vienen procesos electorales, o en el caso de Puebla, que en todo el país viene campañas electorales el próximo año, pues ya empieza con una denostativa sobre mujeres. Esa es la parte preocupante. La segunda, maestro, en el caso de Puebla, en una elección, no me quiero equivocar, en la elección de gobernador que tuvimos nosotros en el 2012, en la propaganda del Instituto Electoral, llamando al voto a los ciudadanos en Puebla, se manejaba vota por tu gobernador, y las candidatas promovieron un procedimiento administrativo sancionador. La autoridad, como que en esos momentos nosotros nos encontrábamos ante la hipótesis de decir cómo un procedimiento ante la misma autoridad, promueven un recurso no específico, llega a la sala y la sala determina que no hay violencia política, pero sí le ordena al Instituto Electoral cambiar su eslogan del llamado al voto, en donde no solamente diga que vota por tu candidato a gobernador, sino vota por tu candidato a gobernador o gobernadora, o utilizas un concepto diferente con el ánimo de que no se excluya a las mujeres,
en los procesos electorales. Nos ordenó el tribunal y también se llevó a cabo. Y no se inició un procedimiento administrativo sancionador. Y el tercer ejemplo, maestro, me llamó fue de trascendencia en la elección, de la última elección que tuvimos, o en la penúltima, porque tuvimos una elección extraordinaria en Puebla. El candidato a gobernador, hoy actualmente gobernador en Puebla, utilizaba un concepto donde hablaba de la candidata en ese tiempo a la gobernatura, y utilizaba un concepto de Moreno Valle, la esposa de Moreno Valle. La candidata presentó un procedimiento administrativo sancionador donde argumentaba violencia política de género. Nosotros en la comisión recordaré que muchas veces la misma candidata en años anteriores, ella se manejaba así como de Moreno Valle. Para ella era un acto denostativo, de violencia de género, porque cómo era posible que se le llamara por de Moreno Valle, del que en ese momento era el gobernador en el estado de Puebla. La comisión, en el caso particular de tu servidor, con la persona que yo laboraba, decidíamos que no había violencia de género, presentamos pues, un voto razonado. Llegó esto al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y la Sala Superior determina que no hay violencia de género. Sin embargo, sí pidió medidas cautelares la candidata, en donde se le pidiera al candidato se abstuviera de manejar el tema de Valle, como si fuera la esposa de Moreno Valle. Lamentablemente, otros temas que a mí me tocó vivir lamentables, y lo digo abiertamente, todavía no solamente en Puebla, en todo el país, candidatos o candidatas que en esos momentos llegaban al Instituto Electoral en la campaña electoral, en donde se habían desatado campañas de violencia de género sobre ellas. En el caso particular de dos candidatas que se manejaba que si no se bajaban de la contienda electoral, iban a publicar imágenes y videos de su hija en el municipio, donde pues, lamentablemente a la chica se había grabado teniendo relaciones sexuales con su pareja, un joven, y pues lamentablemente la candidata llegó al Instituto Electoral, presentó una denuncia, un procedimiento administrativo sancionador. Lamentablemente, como usted lo dijo, era muy difícil saber de dónde venía esto. No se pudo realmente. Se habló con la candidata, se le pidió también que se le diera vista al Ministerio Público para posiblemente un delito en materia electoral se pudiera estar configurando. Lamentablemente la candidata renunció al cargo. Y bueno, otra candidata que igual de la misma manera recibió violencia a través de la familia, donde amenazaron a sus familiares, subieron a un familiar, un grupo armado, y le dijeron de la misma manera que le avisaran a la candidata que si no se bajaba de la contienda electoral, mataban a su familia. Yo en esos momentos, maestro, si usted me permite, hoy en día efectivamente ya hay medidas de protección posiblemente, pero lamentablemente recordaré en un municipio que una candidata nos decía: yo no quiero las medidas de protección del municipio, pues porque el municipio, quien está contendiendo en este proceso electoral, pues es un familiar del candidato, del presidente electo. Entonces, ¿cuál es la garantía que yo tengo para que yo sepa que me van a dictar una medida de protección, me van a cuidar y pues va a ser todo lo contrario, ¿no? La fiscalía le dijo al municipio, hay un pequeño problema entre quién lo hacía, si el municipio o la fiscalía. Ese es un tema que también ahí todavía no me ha quedado muy claro. Si bien es cierto, hay muchas medidas de protección por la vía legal en la materia penal, se pueden dictar medidas de protección a favor de la víctima, pero en materia electoral todavía pues faltan muchas figuras o falta mucho por hacer relacionado con el tema de violencia política de género. Ha avanzado mucho, la verdad a mí me da muchísimo gusto escuchar sentencias donde se le quita el registro a un candidato por la violencia de género, la violencia política de género, porque la verdad es que pues, ¿qué generó la violencia política de género? Por la subida de las mujeres al poder, cuando las autoridades empezaron a determinar que ellas tenían este 50% ya a nivel constitucional, es donde a mí en lo personal es donde me di cuenta que aumentó la violencia política de género, pues porque los candidatos, la oposición no iba a encontrar otros argumentos más que pegar por ese lado a las mujeres, ¿no? Directa o indirectamente, falta mucho por hacer, pero yo aplaudo mucho las sentencias del tribunal. Me llama la atención aquellas sentencias donde el tribunal dice no tengo a responsables, pero qué bueno que los candidatos entiendan que el mensaje es muy claro. Si siguen violentando a las mujeres, las elecciones se pueden caer y puede haber nulidad de una elección. Gracias, maestro. No, muchísimas gracias a ti, José Guillermo, por tus comentarios. Todos los ejemplos que señalas son muy interesantes y fíjate, solamente estamos hablando del estado de Puebla y ya tienes muchos ejemplos y cada entidad federativa tiene todos esos ejemplos y tiene todos esos casos de violencia política en razón de género. Como tú lo señalas muy bien, es un tema en construcción, todavía hay muchos temas, hay muchas ¿Le veo dudas. ahorita de regreso? Media hora le paso, ¿eh? Todavía hay muchas dudas, todavía hay muchos temas que hay que resolver.
como lo dices muy bien, José Guillermo, pues estas medidas de protección hay que ver quién las dicta, quién las realiza, cómo se realizan, qué nos está diciendo la víctima sobre las medidas de protección. También hay que ver cómo este tema empezó pues con el lenguaje incluyente, se empezaron a quejar, ¿no? De que había un lenguaje que no era incluyente, entonces ya pues actualmente todos los institutos estatales electorales, pues si ustedes ven, toda su documentación ya viene con lenguaje incluyente, ya no vamos a ver por ahí, no, seguramente no nos vamos a encontrar en el 23 o en el 24 con una boleta que diga elección para gobernador, ya todas las boletas dicen elección para la gobernatura o elección para diputaciones o elección para ayuntamientos, ya el lenguaje incluyente poco a poco ha ido permeando entre todas las autoridades electorales, pero así se empezó. Luego, pues han llegado casos muy delicados, como tú señalas, de amenazas, de muerte, de temas que pues pueden causar otros, incurrir en otros delitos, no solamente electorales, sino delitos penales muy delicados. Y pues cada entidad federativa tiene muchos casos y tiene muchos supuestos. Seguramente se va a seguir trabajando en estos temas, pero como lo decíamos y como lo dice muy bien José Guillermo, el tema probatorio pues es esto es otra cuestión que tendremos que seguir revisando porque el tema probatorio pues es como un tema penal, es muy complejo muchas veces y muchas veces las investigaciones pues no están tan rápido como uno quisiera porque pues tenemos que estar pendientes con el tema probatorio que es muy difícil y a veces pues termina la elección y nos faltan pruebas muchas veces para saber quiénes son los responsables. Aquí nos dice Antonio Urbina, va avanzando en cuanto a la violencia de género durante las campañas, pero se están quedando cortos los tribunales electorales a cuanto a las mujeres en el ejercicio del cargo. Ese es otro tema muy interesante, Antonio, que estás tocando, también en el ejercicio del cargo. Fíjense, ahorita estamos hablando de violencia política en razón de género durante las campañas y que esa violencia que se dará durante las campañas puede provocar que se anule una elección, pero después también puede haber violencia política en razón de género durante el ejercicio del cargo. Y también ahí, en esos casos, llegan los casos al tribunal y el tribunal pues puede ahí también resolver una serie de sanciones a quien realiza esa violencia política. Por ejemplo, hemos tenido casos donde la presidenta o el presidente municipal ya en el ejercicio pues ejercen violencia política en razón de género sobre una regidora. No la llaman al cabildo, no le pagan sus dietas o cualquier otro tipo de violencia política en razón de género, ¿no? Tú por ser mujer no debes de estar aquí en el cabildo, no debes de participar, no te vamos a llamar, etcétera. Todos esos casos, como también lo señala muy bien, o como dice acá José Guillermo, les bajan el sueldo, las discriminan, todos esos casos, como también nos dijo muy bien Antonio, ya se dan durante el desarrollo del cargo. Entonces también pueden proceder pues una serie de asuntos que ya llegan al tribunal también, pero que hablan del ejercicio del cargo. Aquí también hay que hacer una distinción muy clara. Muchos dicen, no, tu tribunal, ¿tú para qué ya le entras al asunto? Tú nomás tienes competencia para las campañas. Y en su caso, para anular o no una elección. Ya que están en el ejercicio del cargo, ya no puedes entrar a tu tribunal, pero el tribunal ya lo ha señalado desde hace muchos años, que bueno, si las personas votaron para que esa persona, por ejemplo, fuera regidora durante 3 años, pues el tribunal tiene que proteger el ejercicio del cargo de esa regidora durante los 3 años. Entonces tiene competencia el Tribunal Electoral para revisar temas de violencia política en razón de género también durante el ejercicio del cargo. Pero ojo, es muy importante, siempre por eso hay un acuerdo muy importante entre las autoridades electorales y las autoridades en otras materias como pueden ser la penal. Siempre debe darle vista el Tribunal Electoral a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales o alguna otra autoridad cuando se pueda configurar algún otro tema, algún otro delito que no sea un delito electoral. Pero ojo, no crean que termina cuando termina la elección. Ese es un tema muy interesante que tocó Antonio. Sigue el tema de el ejercicio del cargo. Ya cuando termine el cargo, entonces sí, ahí termina la actuación
de la autoridad electoral. Soy regidora 3 años, termino mi cargo de regidora de 3 años, pues ya termina el tema de violencia política en razón de género. Habrá otros temas de violencia, pero que ya no encuadrarían en la materia electoral. Pero sí es muy importante señalarlo, es durante la campaña, inclusive durante la pre-campaña, y también cuando ya son servidoras o servidores públicos, también el tribunal tiene que proteger el desarrollo del encargo de esa persona, ya sea por violencia política en razón de género o por otros temas. Y también, pues, aclararlo, ¿no? La violencia política en razón de género puede ser ejercida por un hombre o por una mujer. Hemos tenido casos de mujeres que ejercen violencia política en razón de género a otras mujeres y ya en el ejercicio del cargo. Pero los problemas empiezan, como lo dijo muy bien José Guillermo con todos sus ejemplos, los problemas empiezan en la precampaña y sobre todo ya en la campaña. Y el problema que tiene el tribunal y seguramente otras autoridades, pues es acreditar con pruebas esas amenazas o todos esos temas donde se está ejerciendo violencia política en razón de género. Entonces, en este caso que estamos revisando, lo primero que sucedió y lo que le decían los partidos al tribunal es, pues ¿a quién vas a sancionar si no sabes quiénes son los responsables? ¿Quién hizo las pintas? ¿No? Aquí nos pregunta José Guillermo, donde han anulado el tribunal sin determinar responsables. Eso es lo que estamos viendo ahorita, José Guillermo, exactamente. Este asunto que estamos platicando el día de hoy, no hay responsables. Fueron unas pintas, había unas pintas ahí, es una zona donde para llegar a las casillas tenía uno que ver esas pintas. ¿Quién realizó esas pintas? No sabemos, pero las pintas están afectando el proceso electoral, sí lo están afectando. Las pintas están afectando a la candidatura, sí la está afectando porque está denigrando a esa candidata por ser mujer, entonces no hay igualdad de condiciones en la participación política. Está afectando su derecho a ser votada y también esas pintas están coaccionando la voluntad del electorado porque le están diciendo no votes por esta mujer porque las mujeres, por ejemplo, no sirven para gobernar. Entonces, ¿dónde están los responsables? No sabemos. Entonces, por ejemplo, si fuera un procedimiento especial sancionador, se tendría que seguir la investigación y a lo mejor no tenemos a quién sancionar, pero la nulidad es distinta. La nulidad dice aquí, en este caso, la Sala Superior y la Sala Regional, Ciudad de México, pues saben que aunque no haya responsables, ahí está la violencia política en razón de género y ahí se está demostrando que está afectando la elección, independientemente de que tengamos responsables o no los tengamos. Es como una propaganda política en radio, televisión o en redes sociales. Hay muchas propagandas en redes sociales que afectan la equidad en la contienda, quizá, y nunca vamos a saber quién subió eso a redes sociales, pero no por eso ya no quiere decir que no se anule una elección. Es distinto, por eso hay que hacer las distinciones. Es distinto el PES, donde lo que se busca es sancionar a los responsables, allá cuando llegan al tribunal y le dicen quiero que se anule la elección. Ahí lo que se tiene que revisar es si esa irregularidad está afectando el resultado final o no, independientemente quién haya cometido la irregularidad. Ahora, si sabemos quién, mucho mejor, porque además de anular la elección, en un momento dado, se puede sancionar a los responsables. Pero aquí, pues estaban las pintas muy claras, pero no sabíamos que eran los responsables. ¿Quiénes fueron los responsables? Cuando la sala superior, aquí nos dice Antonio, las bardas espectaculares a favor de ciertas cocholatas presidenciales, bueno, son los otros temas, ¿no? Ahí podría haber violencia, a lo mejor podría haber violencia, pero ¿quién hizo esas bardas? ¿Quién pintó esas bardas? Como dice Antonio, no sabemos. Pero esas bardas pueden afectar el resultado de una elección, sí. Esas bardas pueden ser actos anticipados de campaña, sí. Esa propaganda política antes de que inicie el proceso electoral está prohibida, pues sí está prohibida. ¿Se puede presentar un PES? Sí. ¿Se va a anular la elección aunque no sabemos quién pintó esas bardas? Pues ya cuando venga la elección vamos a saber. Si esas bardas que en este momento se están pintando, como dice Antonio, son determinantes o no para el resultado de la elección.
Pero ahorita ya se están presentando las quejas de esos temas también que dice Antonio, se van a quedar ahí las quejas, va a quedar el precedente, luego en el 24 vamos a tener la elección y fíjense, nos pueden hacer valer ante el tribunal toda esa propaganda que inició o está iniciando en este momento. A lo mejor nunca vamos a saber quién pintó esas bardas también, pero a lo mejor esas bardas son un precedente también para que en un momento dado, pues quede ahí la prueba y en un momento dado se pueda anular la elección o no, aunque no tengamos a los responsables. Lo mismo sucede en los casos de violencia política a razón de género. Pues no está el responsable, no, pero ¿sabes qué? La candidata revisó, tuvo amenazas, 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 y entonces a la mitad de la campaña ya no hizo campaña. ¿Por qué? Porque la estuvieron amenazando. ¿Y quién la estuvo amenazando? No sabemos. Pero de que la amenazaron, la amenazaron. La cosa también, como decía José Guillermo, pues es tener las pruebas que acrediten esas amenazas, ¿no? Ahora, bueno, cuando la Sala Superior entró al análisis de este asunto, tocó varios temas importantes. Cuando se trata de violencia política en razón de género, tenemos que juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir eso? Juzgar con perspectiva de género. ¿Se juzga igual o no cuando hay perspectiva de género? Cuando se trata de una mujer violentada, ¿hay que juzgar igual o no? Fíjense, es un tema también muy complejo. No es tan sencillo entender esto de la perspectiva de género. Bueno, cuando se hace valer temas por violencia política en razón de género, nos dice la Sala Superior, hay que juzgar con perspectiva de género. ¿Eso qué quiere decir? Que las juzgadoras y los juzgadores tienen la obligación, valga la redundancia, de juzgar con perspectiva de género. Y esto quiere decir el deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento particular de una situación de desventaja. Entonces, ojo, juzgar con perspectiva de género es que vamos a revisar un tema donde la persona afectada está en situación de desventaja. Históricamente, como es una mujer que sufre violencia política en razón de género, es una persona que está en desventaja, es una candidata que no es como cualquier candidato, sino se encuentra en una situación de desventaja. Entonces, se tienen que resolver los asuntos en forma distinta, porque no estamos tratando con cualquier persona, sino estamos tratando de una persona en situación de desventaja histórica y culturalmente. ¿Pero qué quiere decir eso, no? Juzgar con perspectiva de género. Ya en la realidad, ya en los hechos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, y ya lo ha dicho, esto también es muy importante, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya lo he dicho en algunos casos el propio Tribunal Electoral, pero sobre todo hay casos muy interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dicen cuando se trate de una persona en situación de desventaja, como es una mujer, es nada más un ejemplo que les estoy dando, la valoración de las pruebas es distinta. Vean, eso se llama juzgar ya en los hechos con perspectiva de género. ¿Cómo que la valoración de las pruebas es distinta? Sí, fíjense lo que ha dicho la Corte Interamericana, que todavía está en discusión y muchas abogadas y abogados dicen, eso no puede ser. Pues a lo mejor puede ser, a lo mejor no puede ser, pero ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La carga de la prueba en estos casos, para juzgar con perspectiva de género, fíjense lo que les voy a decir, la carga de la prueba le corresponde al demandado, no al que demanda. Y aquí cambia radicalmente el sistema desde las pruebas, imagínense, el sistema probatorio que a nosotros siempre nos han enseñado, pues quien afirma está obligado a probar, quien presenta la demanda está obligada en este caso a probar lo que está diciendo, nos dice la Corte Interamericana y también nos dice la Sala Superior, si vas a juzgar con perspectiva de género, aquí cambia radicalmente la carga de la prueba y la carga de la prueba le corresponde al demandado. Vean cómo cambia radicalmente el tema y entonces cuando la víctima demanda, fíjense,
Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la probable víctima, que es una mujer por violencia política, demanda, se entiende como cierto todo lo que está diciendo. Y entonces el demandado tiene que acreditar ante el tribunal que no es cierto lo que está diciendo la probable víctima. Eso es lo que es un ejemplo de lo que quiere decir juzgar con perspectiva de género. Como es una mujer en una situación históricamente en desventaja, culturalmente en desventaja, entonces va a ser muy difícil que se acredite lo que está diciendo con pruebas, porque también muchas veces no va a tener las pruebas suficientes. Entonces, de entrada, cuando esta mujer presenta una demanda por violencia política en razón de género, en algunos casos particulares, por ejemplo, si es una mujer y además es una persona que pertenece a una comunidad indígena, pues lo que diga en su demanda se entenderá como cierto. Y entonces tendrá que demostrar el demandado que eso no es cierto. Y la carga de la prueba le corresponde al demandado. El tema es encontrar al demandado y saber quién es, ¿no? En su caso, como muy bien decía José Guillermo. Pero vean, desde la carga de la prueba, los temas probatorios cambian. Ese es un tema de juzgar con perspectiva de género. ¿Sabes qué? No vamos a juzgar igual que cualquier otro asunto, porque es una persona que se encuentra en situación de desventaja y que muchas veces, pues, con trabajo se está salvando su vida, pues, ¿cómo le vamos a pedir pruebas, no? Eso también, por ejemplo, se da mucho en materia penal, ¿no? Pues cuando llega una denuncia o una demanda, por ejemplo, por violación, pues, o cuáles son las pruebas, ¿no? Pues con trabajos me salvé y quieres que te presente pruebas, y entonces ahí ha dicho muchas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con su sola confesión, con solamente lo que diga en la demanda, se entenderá como cierto. Y entonces, el que tendrá que demostrar que eso no es cierto es el responsable, o en este caso, la persona no que ha sido demandada. Hay que ver cada caso particular. No les digo que en todos los casos debe ser así, hay que ver el caso particular, pero eso es lo que se entiende juzgar con perspectiva de género. ¿Sabes qué? Aquí no vamos a emplear los mismos elementos, aquí no vamos a valorar las pruebas de la misma forma, porque se trata de una mujer que se encuentra en situación de desventaja. Entonces fue lo primero que dijo la sala superior. También habló de la violencia política en razón de género. Para la sala superior fue importante que la violencia política por razones de género la definió y lo señaló como aquellas acciones y omisiones basadas en elementos de género. Es decir, se violentó a esa persona simple y sencillamente por ser mujer. Si no hubiera sido mujer, no se hubiera violentado de esa forma, pero por tratarse de mujer, sufrió esa violencia y entonces es como se define la violencia política en razón de género, ¿no? Afectando sus derechos políticos, en este caso, que tienen por objeto la violencia, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio de sus derechos políticos por tratarse de mujeres, ¿no? Que puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado y puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, como los ejemplos que nos tocó José Guillermo, pues entran temas patrimoniales, económicos, psicológicos, físicos y también entran temas muchas veces sexuales, ¿no? De estos temas. Todo tiene que ver también el ejercicio del cargo, como nos dijo Antonio, pues entran temas económicos, temas patrimoniales, temas físicos, de todo entra. Simplemente nos dicen, muchas veces le dicen a la regidora, el presidente municipal, pues no te voy a pagar y hazle como quieras. Pues eso es violencia política en razón de género, obviamente. Y pues llegan las quejas. Y si llegan quejas al tribunal, porque pues todavía está esa persona en el ejercicio del cargo. Y como ya vimos, el Tribunal Electoral no tiene que proteger solamente que acceda al ejercicio del cargo esa persona, sino que también ejerce el cargo durante el periodo para el que fue votada esa persona, que en la mayoría de los casos pues, pueden ser 3 años o en algunos casos pues son 6 años, como conocemos las elecciones en nuestro país. Después dice la sala superior, ¿cuáles son los elementos dispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género? ¿Cuándo es violencia política en razón de género?
Ojo, no hay que perder de vista que también puede haber violencia política. No en razón de género, pero puede haber violencia política. Pero la violencia política en razón de género debe cumplir con determinados elementos. El primero es cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Eso ya lo hemos platicado, es violencia de género porque se trata de una mujer. Y por ser mujer, pues por eso se ejerce esa violencia. Si fuera hombre, no sucedería el caso. Aquí sucede por tratarse de una mujer y por ser mujer, y en este caso por ser candidata o por estar ejerciendo ya el cargo, ¿no? Como regidora o presidenta municipal o etcétera, ¿no? Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, por lo que representa en términos simbólicos bajo concepciones basadas, en prejuicios. Es decir, hay una cultura en nuestro país donde muchas veces se violenta a las mujeres simple y sencillamente por ser mujeres, y ya como decía José Guillermo y como lo platicamos ayer, pues cuando las mujeres llegaron al acceso de muchos cargos públicos que siempre habían sido de hombres, pues culturalmente a los hombres, pues esto no les gustó. Obviamente dijeron, oye, pues si antes en el Senado de la República, todos éramos senadores, pues ahora como me dicen que en el Senado de la República la mitad tiene que ser mujeres, o sea, no dos o tres, la mitad tiene que ser candidatas mujeres. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados, que son 500 curules, pues los partidos tienen que registrar la mitad mujeres. Pues claro, en un ámbito cultural como el de México, pues sorprendió muchísimo esto a los hombres y dijeron, oye, me quitó una candidatura a una mujer. Así lo ven muchos, me quitó, pues ¿cuál te quitó? Las candidaturas son para todas y todos. No te quitó nada, más bien nunca se la habías dado. Es distinto. Pero ellos lo ven, me quitó esa candidatura. Me tocaba a mí y el partido se la dio a una mujer. Y entonces vienen todos los ejemplos que muy bien señaló José Guillermo, vienen las amenazas, vienen acá, allá, diferentes temas de violencia política en razón de género, que les digo, muchos pueden encuadrar también en delitos penales. Y el Tribunal Electoral o el INE o los institutos estatales electorales, pues también están obligados a dar vistas a todas las autoridades para que se le dé seguimiento a estas personas que pueden ser probables responsables de violencia política, ¿no? En razón de género. Luego, otro tema para que se dé es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres y les afecta desproporcionalmente. ¿Qué quiere decir un impacto diferenciado? Que esa violencia solamente afecta a esa mujer y no afecta a las demás candidaturas. Puede haber violencia que afecte a todas las candidaturas, pero en el caso de violencia política en razón de género, debe de afectar simple y sencillamente a esa persona por ser mujer. Específicamente, esa violencia está afectando a esa persona. Ese es un impacto diferenciado y es donde se afecta la elección. Oye, ¿sabes que esa pinta está afectando directamente a una mujer y está afectando directamente a esa candidata? Entonces ya no hay equidad en la contienda, ya no hay igualdad de condiciones en la participación política, porque esa propaganda me está afectando a mí como mujer directamente. A los demás no les afecta. Entonces, claro, pues hay una inequidad en la contienda, no hay igualdad en el proceso electoral, no hay igualdad en la participación política, pero entonces también en el expediente para que se demuestre que hay violencia política en razón de género, se tiene que demostrar necesariamente ese impacto diferenciado. Es decir, que la persona, los electores, las electoras, la ciudadanía, identifique que esa violencia está afectando directamente a esa persona. Y sí, muchas veces los casos de violencia política en razón de género vienen hasta los nombres de las candidatas o el nombre de la candidata. Entonces la ciudadanía percibe que efectivamente esa propaganda política, esa violencia política está afectando directamente a esa persona. Porque, ojo, si afecta a todos, pues el caso sería diferente, ¿no?
Entonces ya no es violencia política dirigida a esa mujer por ser mujer, está afectando todo el proceso electoral y también se podría anular todo el proceso electoral. Pero cuando está afectando directamente a una persona, a una mujer, a una candidata, es lo que se llama y lo que dice la sala superior, impacto diferenciado. A ver, permítanme unos segundos, por favor, no me tardo nada. Listo, gracias. Perdón, es que me entró una llamada de la oficina, pero ya, muchas gracias y disculpen. Bueno, les decía, entonces debe haber un impacto diferenciado. Impacto diferenciado es que se debe de acreditar necesariamente en el expediente que está afectando esa violencia directamente a esa persona. Porque, ojo, imagínense que tengamos una violencia política en razón de género, pero esté afectando a todas las candidatas del proceso electoral, inclusive a la que ganó. Ya no es un tema para anular la elección, porque va a decir, yo quedé en segundo lugar, pues por esta violencia política en razón de género, pero la que quedó en primer lugar va a decir, pues yo también, se ejerció también a mí esa violencia, entonces no es determinante. Ojo, acuérdense que los casos de violencia política en razón de género generan sanciones y generan procedimientos especiales sancionadores, pero ya el tema de anular la elección es diferente. No solamente debe estar ahí la violencia debidamente acreditada, debe demostrarse que afectó a esa candidata que quedó en segundo lugar o en tercero, pero muy cercana al primero, pero que nada más la afectó a ella. No estoy diciendo que, pues si la violencia afectó a todas, no importa. Si la violencia política afectó a todas las candidatas, hay que sancionar a los responsables. Pero no podemos anular la elección. Ojo, es muy distinto. Porque va a llegar el primer lugar, la candidata que quedó en primer lugar, y le va a decir al tribunal, porque acuérdense, ya lo hemos visto en nulidades varias veces, también se defiende el primer lugar, pues cómo no. Y el primer lugar va a llegar al tribunal y le va a decir, no, pues ¿qué crees? Esa violencia política en razón de género también me afecta a mí, yo también soy mujer, yo gané la elección, y esas pintas también me afectaron a mí. Entonces, ¿dónde está la determinancia? ¿Por qué dices que si no hubieran existido esas pintas, tú me ganas? Si las pintas
pues nos afectaron a todas las mujeres y aquí había 5 mujeres en la elección. O nada más piensen en la elección, la última de la gobernatura en Aguascalientes. Ya lo platicamos, ¿qué pasó en Aguascalientes en última elección para la gobernatura? Todas eran mujeres, todas. Entonces imagínense que hay violencia política en razón de género en esa elección y que hay unas pintas hablando mal de las mujeres. Pues claro, la que ganó va a decir, oye, pues también me afectó a mí. No se puede anular la elección. Ah, que hay que sancionar a los responsables de esa violencia que estuvo en la campaña. Sí hay que sancionarlos porque nos afectó a todas las mujeres y se merecen una sanción y a lo mejor los tenemos que poner aquí en la lista y a lo mejor pierden su modo honesto de vivir y ya sabemos cómo van ahí poco a poco desarrollándose las sanciones. Y a lo mejor encuadren un tema penal, lo que ustedes quieran, pero anular la elección es distinto. Tiene que demostrarse que afectó esa violencia política en razón de género, pero precisamente a esa candidata que se quedó en segundo lugar y que se demuestre en esa violencia que era dirigida a esa candidata que quedó en segundo lugar. Si esa violencia demuestra que fue a todas o a dos o a las mujeres en general, va a ser muy difícil que se anule la elección. Ya en temas de anular una elección es distinto. Tiene entonces, dice la sala superior, que acreditarse el impacto diferenciado que afectó desproporcionadamente esa violencia política, pero directamente a esa persona. Y claro, muchas veces se da porque dicen el nombre de la candidata en la violencia. O dicen, por ejemplo, hubo un caso donde pues lo que se trataba era de una reelección. Entonces las pintas decían, no se puede reelegir la presidenta municipal porque es tal y tal y tal. Entonces ahí sí nos damos cuenta que hay un impacto claro y diferenciado. Se está refiriendo estrictamente pues a la que es presidenta municipal que se quiere reelegir. Entonces sí sabemos exactamente que esa violencia política en razón de género va dirigida directamente a esa persona, a esa candidata. Y entonces hay un impacto diferenciado, que es el segundo tema, ¿no? Que se tiene que acreditar para poder anular la elección. Porque esa candidata va a llegar y nos va a decir al tribunal, oye, si no hubiera sucedido esto, hubiera ganado yo. Pero toda esa violencia se ejerció directamente a mí como persona, como mujer y como candidata. Pero a mí, no a las demás candidatas, no a las mujeres en general. Ojo, entonces ahí tenemos que hacer muy bien la distinción. Sí hay violencia política en razón de género, pero debe ser directamente a esa persona, a esa candidata que quedó quizá en segundo lugar. Si es generalizada, ya va a ser más difícil, porque entonces, ¿cómo vamos a fijar la determinancia si la violencia fue para todas las mujeres? Entonces, ahí sí hay que darle seguimiento a los procedimientos especiales sancionadores, hay que darle seguimiento a la investigación y hay que tratar de encontrar a los responsables y sancionarlos, pero anular la elección es distinto. Ahí tenemos que demostrar que fue directamente a esa persona, a esa mujer, la violencia. Porque si no, el tercer lugar va a decir, a mí también me pasó, la que quedó en cuarto lugar, si es mujer, también a mí me pasó, y la que quedó en primer lugar, si es mujer, va a decir también a mí me pasó. Entonces, ¿por qué vamos a anular la elección si nos pasó a todas? ¿No? Pues hay que dividir. Y entonces, bueno, ya lo decimos, ¿no? Lo dijo la sala superior, impacto diferenciado, afectaron únicamente a una candidata en específico. Eso siempre lo va a decir el Tribunal Electoral, debe haber un impacto diferenciado, afectaron únicamente a determinada persona, determinada candidata, determinada gobernante, se trató de desacreditar y menospreciar en sus capacidades específicamente a una mujer, solamente a la candidata víctima del caso concreto. Pues como ya se dijo, algunas expresiones no contenían un nombre específico, aunque se podía inferir de qué persona se trataba y que era una violencia política contra las mujeres y no contra los hombres. Pero tenemos que decidir exactamente a qué persona se trata, quién es la víctima, que sea mujer y que la violencia se refiera solamente a mujeres, no a los hombres. Porque también puede ser violencia para los hombres, ¿eh? No nos olvidemos de ese tema. Puede haber una pinta que diga, aquí el que gana le va a pasar tal cosa, por ejemplo.
A lo mejor es del crimen organizado esa pinta y esa pues es violencia política para todos, hombres y mujeres. Para anular una elección por violencia política en razón de género se tiene que demostrar que es mujer, se tiene que demostrar que es una mujer específicamente, una candidata, que es esa candidata, que esa violencia va dirigida directamente a esa candidata y no a todas las demás. Es lo que llamamos, ¿no? O lo que señala en su sentencia la Sala Superior como impacto diferencial. Luego también dice, los partidos políticos deben de tener como partidos políticos como entes de interés público. Acuérdense, los partidos políticos no son personas morales. Los partidos políticos no son personas físicas. No tienen intereses más que de la ciudadanía. Entonces nos los dice la propia Constitución, son entes de interés público. Entonces, los partidos políticos deben de tener cuidado que no suceda en estos temas, ¿no? Como dice aquí la sentencia, es destacable el hecho de que los partidos políticos incumplieron con su deber de protección y cuidado, como lo señala el artículo 35 y 41 de la Constitución, pues no denunciaron los hechos y permitieron que se reprodujeran. Si soy partido político y veo violencia política o violencia política en razón de género, pues tengo que presentar mi denuncia como partido político, independientemente de a quién se está ejerciendo esa violencia política en razón de género. Pero si es a mi candidata, pues con mayor razón. Además de que la candidata presente un procedimiento especial sancionador, pues también el partido político de esa candidata debería de presentar un procedimiento especial sancionador, porque se está afectando la equidad en la contienda, como dice aquí la sala. Incluso aquellos casos en donde las candidatas también eran mujeres, pues todas tendrían que haber presentado un procedimiento especial sancionador, porque hay violencia política en razón de género, aunque no me afecte a mí directamente. Yo como mujer, yo como candidata, tendría que presentar un procedimiento especial sancionador. ¿Por qué solamente una mujer? Y luego muchas veces, pues hasta que se pierde la elección, es cuando viene la demanda. No hay quejas durante todo el desarrollo de la elección, solamente la que perdió entonces presenta la demanda. No, en cuanto se advierta violencia política, hay que presentar los procedimientos especiales sancionadores para dos fines muy importantes. Se dicten medidas cautelares, es decir, desaparezca esa violencia política, esa propaganda, y dos, para, en su caso, se dicten medidas de protección. Pero es importantísimo presentar los procedimientos especiales sancionadores durante las campañas para las medidas de protección y para que ya no esté afectando la equidad en la contienda, esa propaganda política, esa violencia política que está afectando a todo el proceso electoral, aunque sea específicamente para una candidata, está afectando todo el proceso electoral. Entonces, por ejemplo, si yo soy la favorita, voy más arriba que todas las demás en las encuestas, pero veo una propaganda de violencia política en razón de género que no me está afectando a mí directamente, yo también tendría que presentar el procedimiento especial sancionador. ¿Por qué si no te está afectando a ti directamente? Porque está afectando el proceso electoral. Y entonces se puede anular la elección. Entonces yo como candidata también tendría que presentar el procedimiento especial sancionador y que se dicten medidas, ¿no? Cautelares, se quite esa propaganda. Porque si voy ganando en la elección, según las encuestas, es lo único que nos puede decir que va ganando, pues digo, bueno, donde gane, a lo mejor luego me anulan la elección porque existió esta violencia política en razón de género. Entonces, todas las mujeres, todos los que participan en un proceso electoral, también los partidos políticos, cuando adviertan cualquier tipo de violencia política en razón de género, deben de presentar los procedimientos especiales sancionadores. Lo que pasa es que, ¿qué pensaban los partidos políticos? No, pues no se puede anular la elección. Que presenten la queja a quien le esté afectando. Pero ahora ya vieron que sí. Antes decían, no, no alcanza este tema para que se anule la elección. Entonces no le daban tanto atención a todos estos temas de violencia política en razón de género, los partidos políticos. Ahora sí lo van a hacer porque van a decir, híjole, a lo mejor esta violencia puede provocar que se anule la elección, mejor que se dicten medidas cautelares y que se dé de baja o que se quite o que desaparezca esta violencia, ¿no? Pero ya vamos a ver, porque estos casos son muy recientes,
pues vamos a ver cuál es la experiencia que vamos a tener en el 2023, que tendremos en elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Y ya finalmente en el 2024, pues vamos a ir viendo también cómo se van desarrollando todos estos temas, porque ahí sí va a haber elecciones en todo el país. Entonces tenemos que tener muy claro que se pueden anular elecciones por violencia política en razón de género. ¿Cuántos municipios van a tener elecciones en el 2024? Pues no tengo el dato, pero son más de 1,500. Entonces, ojo, así como sucedió aquí en Guerrero, puede suceder en cualquier otro municipio del país donde se puede anular una elección. Claro, el parámetro muy importante, ¿no? De la diferencia entre primero y segundo lugar también es muy importante, ¿no? Pero sí debe quedar claro, no porque no se anule la elección, no se le va a dar seguimiento a la investigación y no se va a sancionar a los responsables. Eso siempre tiene que suceder. Pero otra cosa muy distinta es que alcance para anular la elección. Pero cuando un tribunal diga no se anula la elección, eso no quiere decir que ya no se le va a dar seguimiento a toda la investigación para sancionar a los responsables. Se le seguirá dando seguimiento y se tendrá que sancionar a los responsables. Que se anule o no la elección es otra cosa. Porque luego dicen, si no se anuló la elección, no hubo violencia. Claro que hubo. Y claro que hay que sancionar a los responsables. Simple y sencillamente no afectó el resultado final, quizá, esa violencia. Pero de que existió, existió. Y entonces hay que sancionar a los responsables. Pero habrá casos también donde, como ya lo decía José Guillermo, pues no vamos a dar con los responsables. Va a ser muy difícil porque no hay las pruebas suficientes para dar con los responsables, ¿no? Aquí también la Sala Superior consideró que, de acuerdo con los criterios sustentados y el análisis de la Sala Regional, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la determinancia de violencia política a razón de género por los resultados de la elección. Es decir, aquí, durante el camino a diversas casillas para votar, había violencia política en razón de género. Todas las personas que llegaron a las casillas a votar vieron esas pintas donde se estaba denigrando a una de las candidatas directamente a ella. Se identificaba la pinta que estaba denigrando directamente a esa candidata. Fueron actos generalizados, pero aquí lo que provocó la determinancia fue lo que les decía, un resultado de 53 votos, la diferencia entre primero y segundo lugar, menos de un punto porcentual. ¿Cuántas personas vieron las pintas? Pues todas las que acudieron a la cosilla. ¿Cuántas pudo haber afectado el sentido de su voto? Pues ese es un problema de que siempre tenemos en nulidades, nunca vamos a saber, pero lo que sí quedó claro es que se afectó la equidad en la contienda, que no participaron en igualdad de condiciones, ni siquiera el día de la jornada electoral, porque había unas pintas que afectaban a una candidata y no afectaban a los demás que participaban en la elección, no afectaba a quien ganó la elección. Entonces, pues esas pintas, al ser un resultado tan cerrado, pues sí pudieron haber presionado a un número determinado de electores. ¿Cuántos? Insisto, no vamos a saber, pero si la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menos de un punto porcentual, pues, dice la Sala Superior, sí se afectó en forma determinante ante un resultado tan cerrado y ante un tema donde se advierte claramente que sí se está afectando, no la reputación directamente de una candidata, se estaba ejerciendo violencia sobre esa candidata y se estaba diciendo no votes por ella porque es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en nuestro país todavía hay ciertas zonas en el país donde la cultura, pues sí, si le dicen no votes porque es mujer y nos va a pasar esto y esto y esto, pues a lo mejor algunos sí cambiaban el sentido de su voto. No vamos a saber cuántos, pero decidió la Sala Superior confirmar, ojo, no es una sola sentencia de la Sala Superior. La Sala Superior lo único que hizo fue confirmar la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México. Pero quien anuló en primer lugar la elección fue la Sala Regional Ciudad de México y la confirmó la Sala Superior, pues haciendo valer una serie de parámetros, ¿no? Aquí este es otro caso, el 2214 de 2021, también la Sala Superior anuló una elección, pero esta ya fue en el Estado de México, y se dice aquí también que en todos los casos se debe de juzgar si es un hecho de violencia política en razón de género y se alcanza para anular o no la elección.
Y también aquí en este asunto lo importante fue que dijo la Sala Superior, deben de cumplirse con estos 4 supuestos. Vean cómo se está construyendo la causal de nulidad. Si algún día tenemos la causal de nulidad a nivel federal o en la Constitución, seguramente va a incorporar estos 4 elementos que ya está señalando la Sala Superior. Y dice, ¿qué elementos se tienen que dar para anular una elección por violencia política en razón de género? Primero, generalización de la violencia. Debe ser generalizada, no solamente, por ejemplo, inicia la elección y hay un tema de violencia política solamente un día hacia una candidata, iniciando la campaña, pues a lo mejor no nos alcanza. Si hay que sancionar, insisto, al que ejerció esa violencia, pero a lo mejor no alcanza para anular la elección. Tiene que ser generalizada, tiene que darse varias veces o tiene que verlas muchas personas y muy cercano a la jornada electoral. Dos, la causal de nulidad debe ser una medida reparatoria. Si vamos a anular la elección es para que nos vayamos a una elección extraordinaria y ya esa candidata no se le esté ejerciendo violencia política directamente a ella y no se afecte la equidad en la contienda ni se coaccione el voto de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que se va a reparar? Pues tener una elección con la participación en igualdad de condiciones de todas las candidaturas, pero también que no se afecte la voluntad de la ciudadanía. Entonces debe ser una medida reparatoria. Y luego viene la determinancia cuantitativa y cualitativa. Puede ser la numérica o puede ser la que se afectaron principios constitucionales, como en el caso que estudiamos, que es la equidad en la contienda. Y luego la determinancia cualitativa en los principios electorales con perspectiva de género, ¿no? Y que se afectó a una mujer directamente por ser mujer y que solamente se afectó a ella. Eso lo dice aquí también. Con perspectiva de género, la determinancia se tiene que demostrar en el expediente que esa violencia política en razón de género solamente afectó a esa candidatura. Porque si no, pues ya no vamos a saber si afectó el resultado final o no, porque se afectó a todas las candidaturas. Es un elemento indispensable para anular la elección que se demuestre que esa violencia política en razón de género solamente afectó a esa candidata. Porque si afectó a la candidatura ganadora también, pues ya no hay determinancia. Insisto, si hay que sancionar a los responsables siempre, pero anular la elección es otra cosa. Para anular la elección tenemos que demostrar que solamente afectó esa violencia a esa candidatura que quedó en segundo lugar y por eso no ganó la elección, porque la violencia solamente le afectó directamente a ella, no a otras participantes o a otros participantes. Porque acuérdense que por lo general ya en todas las elecciones pues tenemos candidatas y candidatos. Entonces hay que demostrar que solo a esa candidata, porque puede haber otras candidatas, inclusive la que ganó puede ser mujer. Entonces tenemos que demostrar ante el tribunal que solo le afectó a la candidata que quedó en segundo lugar. Y luego tenemos esta tesis, ¿no? Del 2022 que nos dice nulidad de una elección, herramientas analíticas para configurarla tratándose de actos de violencia política en razón de género. ¿No? La violencia política en razón de género implica violación grave a los principios constitucionales que trascendieron el resultado de la elección. Hay que demostrar que se afectó el resultado de la elección necesariamente para anular una elección. Entonces, primero hay que ver el parámetro, cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar, y después si esa violencia de alguna forma afectó para que la ciudadanía ya no votara por esa candidata al ejercerse esa violencia política en razón de género. No nos dice esta tesis, la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales puede declararse cuando se acredite violencia política en razón de género que provoque una afectación sustancial e irreparable a los principios de equidad en la contienda y libertad en el sufragio. O sea, se afectan estos dos principios de una manera fundamental, la violencia política. Como ya lo vimos, no hay equidad porque a una persona, a una candidata, se le está afectando directamente su participación política en igualdad de condiciones. Y luego no hay libertad en el sufragio porque también a la ciudadanía se le está afectando o se le está de alguna forma coaccionando su voto. Entonces son dos temas diferentes. Estamos afectando
esa violencia está afectando a la candidata para no competir en igualdad de condiciones, porque se están diciendo muchas cosas de la candidata, se le está ejerciendo violencia política en razón de género, entonces se afecta que ella participe en igualdad de condiciones, pero por otro lado también se afecta la libertad del sufragio de la ciudadanía, porque se está coaccionando a la ciudadanía para que no vote por esa candidatura. Son dos temas distintos, pero esos dos temas distintos los juntamos y pueden provocar que se anule la elección, porque no estoy participando yo como candidata en igualdad de condiciones, pero también está presionándose a la ciudadanía para que no vote por esa candidata, porque se está diciendo una serie de cosas de esa candidata que obviamente pues se le está ejerciendo violencia política y se le está diciendo a la ciudadanía, no votes por ella porque es esto, es aquello, o es lo que sea, ¿no? Entonces, son dos elementos los que tienen que juntarse para en un momento dado anularse la elección. Y dice la sala, ello debe concluirse, aun cuando no pueda aprobarse, fíjense, dice la sala, aun cuando no pueda aprobarse la autoría o responsabilidad de alguna o varias personas, se puede anular la elección. Es lo primero que vimos y lo que quedó claro. Aunque no tengamos responsables, ahí está la violencia. Esa violencia afecta el proceso electoral y podemos anular la elección. Aunque no encontremos quién fue, ¿eh? No hay que encontrarlo para anular la elección. Sí hay que encontrarlo para sancionarlo. Pero si no lo encontramos, de todos modos se puede anular la elección. Dos, con base en un análisis contextual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso es muy importante, cuándo se dio la violencia, fue generalizada y en qué etapa del proceso electoral, insisto, no es lo mismo violencia política en razón de género cuando inicia el proceso electoral que se dé violencia política en razón de género los últimos días de la elección o en la jornada electoral, como el caso que vimos, ahí estaban las pintas el día de la jornada electoral. Entonces hay que revisar las circunstancias de modo y tiempo y lugar. Si se dio nada más al principio de la campaña, pues hay que buscar responsables y sancionarlos, pero a lo mejor no nos va a alcanzar para anular la elección. Son dos temas distintos. Luego, aquí vean lo que dice la Sala Superior. Parece que lo dice la Constitución o parece que lo dice la ley, como en otras causales de nulidad, pero no, lo dice la Sala Superior, ¿no? Si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor a 5 puntos. Vean cómo ya pues es un supuesto que es directamente del Tribunal Electoral, pero seguramente este supuesto, cuando tengamos una causal de nulidad en la ley o en la Constitución, pues va a quedar este mismo supuesto. Ya la Sala Superior, en la mayoría de los casos, para anular una elección, dice la diferencia entre el primero y segundo lugar debe ser menor a 5 puntos porcentuales. Entonces, en esta tesis de este año, pues ya nos está diciendo el Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Para anular una elección por violencia política en razón de género, pues sí tenemos que tener un resultado de 5% menos. Habrá excepciones, ¿eh? Pero ya estamos viendo que debe ser 5% menos. Esta que se anuló, que acabamos de estudiar, fue menos de un punto porcentual. Pero aquí dejo un margen, como la Constitución, dejo un margen el Tribunal Electoral y dice 5% o menos. Entonces, cuando queramos entablar una demanda y decir quiero que se anule la elección por violencia política en razón de género, pues hay que buscar que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, para que realmente afecten el resultado, debe ser de menos de 5 puntos porcentuales. Luego, valorando su incidencia en el proceso electoral y la afectación que la violencia pueda tener en la validez de la elección. Aquí también es cómo incide esa violencia, a quién se le generó esa violencia y por qué se debe de anular la elección. Hay que ver a cuántas personas y hay que ver aquí lo que dice la Sala Superior. Debe identificarse que esa violencia incidió directamente en esa candidata solamente y afectó el proceso electoral, todo el proceso electoral, porque fue una violencia política directamente a una sola candidata por ser mujer, y entonces ya no hay igualdad de condiciones porque solamente le afectó a ella y a las demás candidatas y a los demás candidatos no le afectó, y entonces, claro, el resultado puede ser distinto. Y luego, punto número 5, que dice la Sala Superior, ¿no? Si la nulidad es una medida reparatoria, es decir, necesaria para desactivar estas prácticas, estas herramientas analíticas no son limitativas,
y deberán valorarse atendiendo a cada caso en particular. Es decir, no necesariamente se tiene que cumplir estrictamente con estas medidas, no son limitativas, podemos ir a más allá de lo que se dice aquí, pero habrá que ver siempre el caso concreto. Al decir la sala superior que no son limitativas, pues podemos tener un resultado quizá de más del 5% y ya se podría anular la elección. O sea, un parámetro 5 o menos, pero no necesariamente, a lo mejor tenemos un caso de 6% entre primero y segundo lugar, o el 7%, y se puede anular la elección. Por eso está diciendo la sala superior, no son limitativas, solamente es un parámetro. Estos casos y esta tesis salió de estos dos asuntos, del 1861, que se anuló una elección en Guerrero, y el 2214, donde se anuló una elección en el Estado de México con los mismos parámetros. La violencia fue identificada directamente a una sola candidata, el resultado final fue menor a un 5% y la violencia política estuvo ahí durante la última semana de la jornada electoral. Son casos similares, pues son casos muy parecidos. Ahí los pueden revisar, se meten a la página del tribunal y pueden revisar ya a fondo estos dos asuntos, donde pues ejerció violencia política y se decía por ser mujer no vas a ganar y no se puede reelegir la presidenta municipal porque las mujeres no saben gobernar y las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no quiero repetir todos esos temas que agredieron a las mujeres, pero se estaba agrediendo a las mujeres de una forma específica en pintas que estaban ahí claramente identificadas y cerca de la jornada electoral. Entonces son dos casos que tenemos simplemente ahí como antecedentes, pero van a ser muy revisados, de mí se acuerdan, en el 2024. Estos dos temas que son históricos porque por primera vez se anuló una elección por violencia política en razón de género, de mí se acuerdan que para el 2024 se van a estar analizando y se van a estar analizando porque quizá las candidaturas o los partidos políticos pues también vengan al tribunal y soliciten que se anule una elección por violencia política en razón de género. ¿Qué va a decir la legislación en el 2024? Pues nos quedan unos pocos meses para poder reformar la Constitución. Yo no sé si alcancemos a reformar la Constitución y se incorpore esta causal de nulidad en la Constitución, pero yo no veo que en esta reforma se esté discutiendo temas de violencia política en razón de género. Desafortunadamente se alegan otras cosas en la reforma, se discuten otras cosas, pero todavía no he visto una iniciativa donde diga hay que incorporar una causal de nulidad por violencia política en razón de género en la Constitución. Entonces, quizá para el 2024 no la tengamos en la Constitución. No sé si algún Congreso local re, re, este, reforme su legislación electoral y la incorpore como está en Veracruz o como está en la Ciudad de México, pero si no llega a suceder en otros estados que se incorpore esta causal de nulidad y no se incorpora a nivel federal, pues los precedentes que tenemos son estos. No podemos decir no se puede anular una elección, pues ya la anuló la sala superior 2 veces. Ah, pues que en la ley de Colima no está, eso no quiere decir que no se pueda anular. Que en la ley del Estado de México no está, eso no quiere decir que no se pueda anular. Se interpretan otras causales de nulidad como la genérica o la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, se incorporan esas causales de nulidad y se anula la elección por violencia política en razón de género. Insisto, lo ideal sería tenerla en todas las leyes del país y a nivel federal, pero yo no veo ahorita que se esté trabajando en el poder legislativo sobre estos temas. A lo mejor nos dan la sorpresa y de último momento, como muchas veces le hace el poder legislativo, de último momento reforma la Constitución en sus causales de nulidad y la plasma también en la Constitución. Pero si no, los antecedentes que vamos a tener para 2024 son estos. Tenemos que analizar y estudiar a fondo estas dos sentencias para si llega un caso similar, pues hacer valer los mismos argumentos que se hicieron valer en estos dos asuntos y que son confirmados por la sala regional y luego por la sala superior. Entonces, prácticamente pues todo el tribunal electoral está, por lo menos dos salas regionales y la sala superior, están sentando estas bases para que en un momento dado se pueda anular una elección. Y esta tesis, ojo, no se les pase, esta tesis quizá después se convierta en jurisprudencia
Y aquí nos dicen los 5 puntos que se deben de acreditar para en un momento dado anular una elección por violencia política en razón de género, y aquí nos los dice claramente la Sala Superior. No es necesario encontrar a los responsables. Se puede anular una elección sin saber quiénes fueron los responsables, porque si sabemos que ahí está la violencia política, ahí está claramente acreditada y está afectando el resultado final de la elección. Entonces, bueno, ahí les dejo en esta lámina, que se las voy a hacer llegar vía mi correo electrónico terminando el diplomado. Pues ahí quedan los dos asuntos, ¿no? Que les digo, son históricos porque los dos fueron en el 2021 y los dos fueron sentencias ya de la Sala Superior, es decir, de la última autoridad electoral, confirmando que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Y ya para terminar el día de hoy, pues les dejo esta que sí ya es jurisprudencia, la 5/2022, y nos dice inelegibilidad de una candidatura. Podría actualizarse cuando en una sentencia firme se determina que una persona carece de modo honesto de vivir por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues aquí, cuando digo una sentencia de un tribunal, ¿sabes qué? Tú incurriste en violencia política en razón de género, eres responsable, te sanciono, te pongo en la lista de personas violentadoras, no por violentadoras por violencia política en razón de género, pero también, además de todas estas cosas que te van a pasar, que te voy a sancionar, que vas a estar en la lista, etcétera, etcétera, también te declaro como una persona que no tiene un modo honesto de vivir. Y ojo, porque si un tribunal declara que esa persona pierde su calidad de tener un modo honesto de vivir, pues ya no puede ser candidato o ya no puede reelegirse, porque hemos tenido muchos casos de violencia política en razón de género, que quienes ejercen esa violencia son las o los que se quieren reelegir. Pues, ¿qué crees? Ya no te vas a poder reelegir porque sí fuiste responsable y entonces perdiste tu modo honesto de vivir. Pero ojo, eso lo debe decir un tribunal, porque ya lo dijo una vez el INE. Tú no tienes modo honesto de vivir porque estás en la lista. Y se fueron al tribunal y el tribunal dijo no, quien lo tiene que decir, quien tiene que decidir que perdió su modo honesto de vivir debe ser una autoridad jurisdiccional. Entonces, cuando un tribunal, ya sea local o el tribunal federal, le diga a esta persona, pues incurriste en violencia política en razón de género, eres responsable, tienes estas sanciones, estás en la lista, pero además pierdes tu calidad de modo honesto de vivir. Entonces, sí, ahí esa persona no va a poder participar en ninguna elección. Ahora, en la sentencia se tiene que decir 3 años, 6 años, 9 años, 12 años. Va a haber ahí en la sentencia un plazo específico donde pierde su calidad de modo honesto de vivir. Pueden ser 3 años, 5, 6, pues de acuerdo a la sentencia. Pero ojo, insisto, lo debe decir una sentencia. No puede ser una autoridad administrativa la que diga, ay, pues ya perdiste tu modo honesto de vivir. No, porque quien va a sancionar es el tribunal y en su caso, cuando sanciona el tribunal y efectivamente se acredite que no tiene un modo honesto de vivir, en ese mismo momento, pues el tribunal va a decir, pierdes tu calidad. O a lo mejor, ojo, puede ejercer violencia política en razón de género, puede ser sancionado y no perder su calidad de modo honesto de vivir. Hay que ver la gravedad de esa violencia política en razón de género. Habrá casos en donde nada más te mando a la lista, habrá casos en donde ni siquiera te mando a la lista, solamente es una sanción administrativa, o habrá casos graves donde hasta pierdes tu modo honesto de vivir. Acuérdense, eso es lo que se llama individualización de la sanción. No todas las sanciones es por lo mismo, no porque ejerciste violencia política en razón de género, ya la sanción es igual, hay que ver la gravedad. Algunos casos sanción administrativa, otros casos te vas a la lista, pero los casos más graves y más delicados, pues vas a perder tu modo honesto de vivir, sobre todo si reincides. Si ya es la cuarta vez que ejerces violencia política en razón de género, pues a lo mejor sabes que ya pierdes tu modo honesto de vivir, de plano, ¿no? Ya lo hiciste 4 veces y no nos haces caso, pues ya pierdes tu modo honesto de vivir. Hay que ver siempre cada caso particular y ver qué dice la sentencia y cómo se justificó en la sentencia que pierde su modo honesto de vivir. Adelante, Héctor, buenos días, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días, saludos a todos. Maestro,
me genera un poquito de duda. No he leído la jurisprudencia todavía, se oye muy novedosa, pero ¿será la única razón por la cual el ciudadano pueda perder su modo honesto de vivir y que sea la única forma de sancionarlo para que el tribunal le ponga un determinado tiempo? ¿O podrá existir o existen algunas otras formas en el que el ciudadano pueda perder ese modo honesto de vivir y no pueda participar? O sea, el político lo más grave que pueda tener es que no le permitan participar en una elección y pueda ser candidato a ocupar un cargo de elección popular. Entonces, la violencia política de género será la única forma en el que el ciudadano pueda perder esa calidad de modo honesto de vivir y así no poder participar. Es muy buena pregunta, Héctor. Mira, fíjate que durante muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no se entiende claramente qué es un modo honesto de vivir y qué no es un modo honesto de vivir, que está muy ambiguo el concepto en la Constitución, porque acuérdense que el artículo 34 de la Constitución nos dice, para ser ciudadano tienes que tener 18 años y tienes que tener un modo honesto de vivir. Pero esos casos, cuando han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte dice, es que se entiende por modo honesto de vivir. Si voy a una cantina, ¿ya no tengo modo honesto de vivir o sí? ¿No? O cosas así. Pero el Tribunal Electoral ha actualizado este concepto y ha dicho, si tú reincides en faltas constantes a la ley, no cumples constantemente con lo que dice la ley, probablemente puedes perder tu modo honesto de vivir. Por ejemplo, nos salimos del electoral a ver si se comprende mejor. Si me paso un alto, me sanciona. Me pasé el semáforo. Si me vuelvo a pasar el semáforo otra vez, me vuelven a sancionar. Si me vuelvo a pasar el semáforo otra vez y hay un accidente y se muere una persona, pues a lo mejor me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Constantemente faltaste a lo que señala la ley. Constantemente no cumpliste con lo que señala la ley. Provocaste un accidente, se murió ya no puedes tener un modo honesto de vivir porque no estás haciendo caso a la ley. Te pasas el semáforo y no te importa. Bueno, una vez está bien, dos veces, tres, cuatro, cinco. Entonces, el criterio del Tribunal Electoral es ese. Si no estás cumpliendo con lo que dice la ley, pues va a venir ahí la individualización de la sanción. Pero cuando ya sea muchas veces, reiteradamente, la sanción tiene que ser mayor y una sanción mayor puede ser que pierdas tu modo honesto de vivir, porque ¿cómo vas a tener un modo honesto de vivir si constantemente faltas y no cumples con lo que dice la ley? ¿No? Ese es el criterio del tribunal, pero ojo, va a llegar un momento en que ese criterio del tribunal lo revisa la corte, porque acuerden que siempre que hay un criterio así importante del tribunal, llegan y le dicen a la corte, oye, el tribunal está diciendo algo contrario a lo que dices tú. Entonces eso se llama contradicción de criterios y el pleno de la corte tendrá que resolver si no se puede todavía identificar exactamente qué se entiende por modo honesto de vivir o si este criterio del tribunal pues ya de alguna forma puede ser vigente y sí se puede perder un modo honesto de vivir. A lo mejor el caso llega un día hasta la Suprema Corte y el Pleno lo tendrá que resolver. Ya se han dado casos así y no crean que pierde el tribunal, en algunos casos gana el tribunal. Por ejemplo, la Constitución dice que si te dictan un auto formal de prisión o un auto de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos político-electorales. Y una sala de la Corte dice, sí, efectivamente, si te dictan un auto formal prisión o un auto de vinculación, se suspenden tus derechos político-electorales. Pero luego llegaron casos al tribunal, el tribunal dijo, no, por un auto formal prisión no se van a suspender los derechos político-electorales. Necesitamos una sentencia definitiva, porque debe privilegiarse presunción de inocencia y debido proceso, hasta tener la sentencia definitiva. Pero la Constitución dice, con el solo auto se suspenden tus derechos. Y una sala de la Corte dice, con el solo auto se suspenden tus derechos. Pues ese asunto llegó a la Corte, al Pleno. Y el Pleno dijo, a ver, ¿quién tiene razón? ¿La sala de la Corte o el tribunal que dice que hasta que se tenga sentencia definitiva? La Corte decía, no, con el solo auto de vinculación a proceso. Entonces el Pleno de la Corte lo resolvió. Y el Pleno de la Corte dijo, no, tiene razón el tribunal, porque debe de protegerse el derecho humano de presunción de inocencia y debe de protegerse el derecho humano de debido proceso. Entonces, hasta tener una sentencia definitiva, vamos a suspender los derechos político-electorales de las personas.
Aquí nos puede pasar eso, Héctor, que por un lado el Poder Judicial ordinario diga, no, es que no se entiende muy bien que es un modo honesto de vivir y no le podemos quitar esa calidad a un ciudadano así nada más, pero por otro lado puede decir el tribunal, no, pues es que un modo honesto de vivir se entiende que no puedes estar infringiendo la ley constantemente. Y si infringes la ley constante y constante y constantemente, puedes perder esa calidad. Ya lo dice el tribunal en esta jurisprudencia eso. Si lo haces constantemente o es muy grave esa violencia, pues puedes perder tu modo honesto de vivir. Y mientras no diga otra cosa la Corte, es una jurisprudencia obligatoria. Porque, ojo, ya no es tesis, ya no es sentencia, es jurisprudencia 5 del 22, es obligatoria para todas las autoridades electorales y nos dice aquí, cualquier autoridad electoral puede determinar que se pierde un modo honesto de vivir cuando se incurre en violencia política en razón de género. Aquí todavía refiere que cualquier autoridad jurisdiccional, pero cualquier tribunal electoral del país o el tribunal electoral federal en un momento dado dice, ¿sabes qué? Ya es la tercera vez que incurres en violencia política en razón de género, ya no tienes un modo honesto de vivir. O solamente incurriste en una vez, pero es gravísimo lo que hiciste. Entonces, ¿cómo vas a tener un modo honesto de vivir si hiciste todo esto? Pocas palabras, ¿cómo vas a ser una persona honesta si hiciste todo esto? ¿No? No lo eres, pero siempre, ojo, hay que ver el caso particular, nomás que ahí sí viene directa la sanción. ¿Sabes qué? Tú ya no puedes ser candidata o candidata, ya no te puedes reelegir durante un periodo determinado. ¿Qué periodo? Lo va a definir directamente la sentencia donde se sancione a esa persona por no tener un modo honesto de vivir, puede ser un año, dos, tres, la próxima elección, lo que sea, ¿no? Eso ya hay que ver cada caso particular, pero ya está ahí el antecedente, y es un antecedente que está vigente, que se acaba de aprobar esa jurisprudencia, y entonces la tendremos aquí vigente hasta pues quizá ya lleguemos hasta el 2024 con esta jurisprudencia vigente. Entonces sí tiene que tener mucho cuidado, sobre todo las servidoras y los servidores públicos o los que aspiran a ser candidatas o candidatos, de no incurrir en perder su calidad de modo honesto de vivir, porque entonces eres inelegible. No sé, compañeras o compañeros, si tuvieran por ahí otra duda, algún otro tema que quisieran revisar. Si no, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Mañana va a estar con ustedes y pasado mi compañero Rubén Becerra. Él va a ver otros asuntos ya particulares, otros casos particulares. Él fue el magistrado en la sala regional Monterrey, ¿no? Seguramente ya lo conoce. Va a tocar algunos otros temas, algunos otros ejemplos el día de mañana y pasado, y ya conmigo viernes y lunes, pues vamos a ver estos temas. Vamos a hablar prácticamente como de un taller de recuento de votos. Vamos a ver todo lo que se tiene que hacer para solicitar el recuento de votos, hasta dónde llega, cuáles son los supuestos, qué ha sucedido con ese tema, para que también les quede muy claro el tema del recuento de votos, que seguramente si no tenemos voto electrónico se va a solicitar, como ha sucedido en todas las elecciones federales. No va a ser la excepción en el 2024, solo que por ahí nos alcance el voto electrónico. Entonces sí, el recuento será otra figura muy distinta. Y finalmente, ya la próxima semana terminaremos con el juicio de inconformidad, que es el medio de impugnación para hacer valer la nulidad de una elección por cualquiera de todos estos supuestos que hemos estado analizando. Y les reitero, el último día de la última sesión que tengamos va a ser conmigo y yo les voy a hacer llegar a su correo electrónico esta presentación. Me escriben y yo les contesto y les hago llegar todas las láminas que hemos visto. De un jalón les hago llegar toda la presentación, incluyendo ya esta jurisprudencia que tiene muy poco de vigencia, pero ya está ahí. Les hago llegar toda la presentación en la última sesión. Bueno, por lo pronto, de verdad les deseo que tengan un buen día y nos vemos el viernes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Viernes a la misma hora, en el mismo canal. Cualquier duda que tuvieran, pues ahí estaremos a sus órdenes, o si no, cualquier cosa, pues ya saben, que ahí está mi correo electrónico, siempre a sus órdenes, no solamente en este diplomado, sino en cualquier momento pueden escribirme con todo gusto a mi correo electrónico y seguiremos viendo algunos otros casos, pero hay que entrar también de fondo a este tema del recuento de votos y al juicio de inconformidad. Ya mañana y pasado verán con mi compañero algunos otros casos particulares de nulidad de elección. Muchas gracias a todas y a todos, y le agradezco también mucho al ingeniero José Cejudo que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Hasta luego.
Que estén muy bien, nos vemos, Carla, José, Gracias. Guillermo, Jonathan, Leila, Saludos, Denise, maestro. nos vemos,